vamos nuevamente a darle gracias porque Él está aquí. Y lo maravilloso es que donde Él está, pues cosas que van mucho más allá de la capacidad de la mente humana suceden. Sucedió ayer con miles de mujeres llenando este lugar y hoy también está sucediendo. El Dios trabaja de 1000 formas, no solamente tiene una forma de actuar, porque como Él sabe que somos diferentes, entonces Dios siempre busca la manera de llegarnos. Algunos dijeron, ya Guillermo quiere a todos bailar, pues yo no soy así, cuate, pues ya déjame, ¿no? Y a otros maravillosamente dicen, qué bonito es esta nueva forma de alabar a Dios, de llenarnos de alegría. Pero Dios busca otra forma que quizás no sea para otros la adecuada, pero para ti es la mejor. Y por eso Dios te estará hablando el día de hoy de muchas formas, porque hay solamente un interés de parte de Dios. No solamente Él se interesa que lo conozcas porque simplemente Él quiere ser Dios y quiere que tú lo alabes, lo bendigas, lo busques. No, a veces interpretamos el buscar a Dios, conocer a Dios, lo interpretamos en una manera que mucha gente lo ha interpretado. Lo bajamos a Dios solamente a lo que decimos religión. Y mucha gente le tiene miedo a la palabra religión, le tiene miedo a todas estas cosas que de alguna forma se han formado en la mente. Pero Dios quiere que nos acerquemos a Él porque mientras nosotros no conozcamos a Dios, no nos conocemos a nosotros mismos. Mientras tú no reconozcas el Dios que te formó, será muy difícil que encuentres la paz que andas buscando. Será muy difícil que encuentres la verdadera felicidad que la andas buscando en muchos otros lugares. Por eso todo radica en el conocimiento de Dios, porque de ahí entonces empiezas a vivir. Por eso vamos en este momento de pie a pedirle a Jesús, pedirle al Padre que está aquí con nosotros, pedirle a la morenita del Tepeyac que un día se le apareció a un hombre sencillo, Juan Diego, y le dijo, no estoy aquí, que soy tu madre. Ella como madre se preocupa por nosotros, nos quiere, nos ama y desea que todos conozcamos a su hijo como ella lo conoció. Por eso en las bodas de Caná, ella sabía que su hijo estaba ahí y que él tenía el poder para cambiar esa situación. Vergonzosa para la familia, se les había acabado el vino. Imagínense que usted tiene una fiesta, invita a todos sus amigos, unos vienen de ciudades de lejos, gastaron y se le acabó la comida, la mitad, y todos los demás van a quedar sin comida. En este caso el vino representaba la alegría y se les acabó. Y María, estando como invitada, se da cuenta y dice, estas familias, tanto la familia de la hija como del hijo, qué vergüenza, qué mal van a quedar con toda esta gente que vinieron a celebrar. Y María se da cuenta y le dice, hijo, aquí hay un problema. Y Jesús se da cuenta, por supuesto, y allí realiza su primer milagro Jesús. Llenaron esas vasijas de agua y Jesús convirtió esa agua en un vino nuevo. El vino representaba en esta celebración la alegría. Y Jesús, escuchando a su madre, y ella les dice a todos los que estaban alrededor, hagan todo lo que Él les diga. Ella sabía que Él tenía la solución a los problemas. Y María nos sigue apuntando a Jesús, nos sigue diciendo, Él tiene la respuesta que andas buscando. Y aquí está el Señor, aquí está la Virgen intercediendo, y por eso le pedimos a nuestro Padre. Amado Señor, te damos gracias en esta mañana, en este día maravilloso que nos has concedido, un día más de vida. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas, por cada uno de los que han venido. Solo tú conoces la condición del corazón.
De igual forma te pido por los miles y miles que nos están sintonizando en las diferentes emisoras radiales, allá en el estado de Jalisco, en California y alrededor del mundo a través del internet. Señor, a cada uno de ellos te los ponemos en tus manos. Te rogamos que bendigas esta ciudad de Mexicali, esta diócesis, que bendigas al clero, al señor obispo Isidro, los sacerdotes, diáconos, religiosas, religiosos, a todos los movimientos, a todos los seglares, para que nos permitas cada día conocerte más y poder ser portadores de buenas noticias en un mundo donde hay tantas malas noticias. Concédenos en este día abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente y dejarnos seducir por tu amor. Pedimos todo esto, Padre Celestial, en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Y el pueblo del Señor dice: gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor. Pueden tomar asiento. Qué bonito es ver a todos aquí reunidos. Hablando con el padre Joshua ayer en la noche, ya agotados después de todo un día de labor, platicando, y algo que me alegraba mucho decir: el día de ayer que tuvimos este lugar lleno de mujeres, igual que hoy, decía, qué maravilloso es ver de todos los movimientos aquí reunidos. Y yo creo, queridos hermanos, que no hay alegría más grande para una madre, para un padre, ver que todos sus hijos están alrededor de la mesa, donde levantamos una sola bandera los católicos, y es la bandera de Cristo Jesús. Y es que todos decimos que tenemos una madre que nos ama, pero qué bonito es vernos reunidos, aunque tengamos diferentes misiones dentro de nuestros movimientos. Qué maravilloso es poder vernos unidos. Yo creo que hay una sonrisa en el Padre cuando mira que todos sus hijos se reúnen. Y eso hemos estado viendo aquí, de eso me platicaba el Padre Joshua, y yo me alegraba mucho. Pues hoy, queridos amigos, amigas, estando en el lugar donde estaba hace un momento, ahí tenemos una pantalla, y bueno, en la pantalla podía ver sus rostros, y no cabe duda que Dios hace la diferencia. A veces podemos manifestar nuestro rostro tristeza, pero cuando empieza el Señor a tocar nuestro corazón, nuestro rostro va cambiando. Solamente les quiero decir que las mujeres se miran muy guapas. Es un piropo para todas las mujeres. Y bueno, algunos hombres venían un poco con la cara larga, como a fuerzas, ¿no? Pero quiere decir que los caballeros también se miran muy guapos, se miran muy bien. Así es de que un aplauso también para ustedes, jóvenes que han venido a recibir del Señor. Bueno, yo quiero hablar, este es el único tema que voy a compartir, así es de que quiero aprovecharlo bien. Pero antes de entrar de lleno al tema, ayer me decían varias personas, no contó nada de cuando usted estuvo por aquí por Mexicali. Dije, bueno, ya les conté la del taconazo, ya les he contado otras, pero bueno, mañana voy a contar una. Esta la conté en otra ocasión. Yo viví con mi madre aquí en una colonia que me recuerdo se llama La Carvajal, y me acuerdo que mi mamá me mandaba a comprar algo a la tienda, y a veces le tocaba mandarme ya en la tarde, y me acuerdo que cuando ya regresaba estaba oscuro. Me acuerdo que caminaba por un lugar, a un lado estaba un canal, y estaba pues muy oscuro, no había luces. Y entonces lo que hacía mi mamá, que me esperaba afuera y de lejos me empezaba a chiflar, algo así. Y esa era la forma que me decía, te estoy esperando, no tengas miedo. Entonces, cuando iba caminando así en la oscuridad,
ya cuando empezaba a oír el chiflido de mi mamá decía, ya estoy cerca y está ahí esperándome. Esa era la forma de mi madre decir, no tengas miedo. Pero en esas andadas de mi madre, un compadre le dijo a mi mamá, mire, ¿por qué no? Como no tiene trabajo, se va por aquí, hay muchos lugares donde llegan muchos troqueros, hay muchos restaurantes, ponga una tabla, varias cosas, dice, y hace una cajita así, como esta es la Biblia, ¿no? Parecido así, dice, y por un lado, cuando labran, ponen números, y los que salen ahí no es ni uno de los ganadores, de los grandes premios, y voltea la caja, como es igualita, ahí sí están todos los más. Entonces usted cuando, para animarlos, dice, va por la calle y si alguien quiere pagar algo por la rifa, le enseña todos los regalos. Y entonces dice, a ver, si es cierto que hay ahí, a ver, dice, y usted abre el lugar donde están todos los premios grandes y saca uno y dice, mire, este es, y lo va a mirar ahí. Yo cargaba la tablita así, chiquillo yo de algunos 8 años, ¿no? Y estaba así con la tablita, y entonces sacaba el número y salía un premio grande, y decían, yo creo que sí me lo va a sacar. Pues llegamos a un lugar, había como 5 o 7 hombres ahí, y ya llegamos, y mi mamá, cuando estábamos en Los Ángeles, se había traído un reloj, y que parecía que estaba muy bonito, pero no trabajaba, estaba descompuesto, y lo había puesto mi mamá ahí, y entonces llegamos ahí, entonces estaban así los compas ahí, dijeron, no señora, ¿cómo usted cree que va a salir ese número? Y dice, no, sí, mi mamá movió esa y luego le volteó por el lado donde estaban los números ganadores y sacó uno. Dice, miren, y ya lo miró y dice, oh, sí está ahí. Cuando la abrió y miró, mi mamá se le olvidó cerrarla rápido y entonces empezaron a agarrar. Dice, a ver, deje saco uno ahí. Mi mamá ya no quería que sacaran porque todos esos eran ganadores de lo que llevábamos. Y entonces cuando empezaron a sacar, yo de niño dije, yo sí sabía cómo estaba la jugada, y yo dije, híjole, nos van a volar todo. Pero yo tenía pendiente con el reloj que no servía. Se lo va a sacar alguien, no sirve. Bueno, finalmente no se sacaron el reloj, pero nos dejaron la mitad de la tabla sin nada. Recuerdo esto con mucho cariño porque me recuerda el deseo de una madre de salir adelante, ¿no? De la lucha que tiene una madre soltera para sacar adelante, pues en este caso su familia, que era yo. Y recuerdo con mucho cariño recorrer por ahí por Palaco, que era donde recuerdo que caminábamos, y recordar estas historias bonitas aquí en este lugar. Y otra de las experiencias bonitas es de que íbamos por 2 o 3 años seguidos a San Felipe. ¿Alguien conoce por aquí San Felipe? Sí, ¿verdad? San Felipe, en San Felipe descubrí que yo era bueno para hacer negocio. Iban dos niños con llevaban como unos 15 pescados. Uno iba agarrándolo de un lado y el otro iban caminando los dos. Y entonces mi mamá ya me tenía hasta aquí porque yo de niño que vivimos en Estados Unidos, yo hablaba el inglés perfecto, entre comillas pues. Entonces cuando llegamos a San Felipe a trabajar, mi mamá ponía su puesto de tacos. Y cada vez que alguien no entendía a un norteamericano, me chiflaba. Noel, no entienden, interprétales. Ya llegaba yo y hablaba. Entonces mi mamá por todos lados me estaba. Pues llegué. Iba pasando por ahí, miro que estos 2 niños, que estaban casi de mi edad, algunos 10 años, y entonces le estaban queriendo, ellos que los norteamericanos le estaban preguntando algo y ellos no entendían. Entonces en esa yo me acerqué y les dije, ¿les puedo ayudar? Y me dicen los norteamericanos, queremos preguntarles si venden estos pescados. Ya les dije yo a los niños, le dije, si los venden. Y ellos dijeron, sí, sí los vendemos. Y le dijo, dicen los norteamericanos, ¿a cuánto los venden? En aquel entonces, pues el peso era diferente, pero bueno. Y entonces me recuerdo, por decir alguna cantidad, los niños dijeron 15 pesos. Y yo miré todos los pescados
Dije yo, qué tontos, 15 pesos por todos estos pescados. Y entonces yo volteo y les digo a los americanos, en dólares, $5, que eran más de esos 15 pesos, ¿no? Los americanos dicen, no está mal el precio, se voltean a ver. Y entonces dicen, los pueden limpiar porque no los habían limpiado, les abren por la mitad y los limpian. Y entonces les digo yo a los niños, dicen que si los pueden limpiar. Y se voltean a verlos y dicen, sí, sí los podemos limpiar. Entonces dicen los americanos, nos vamos a entrar aquí a tomarnos un café, en 1 hora salimos. Cuando salgamos, diles que ya no los tengan listos. Dije, perfecto. Volteo yo con los niños y dicen que se van a meter a tomar un café y no quieren los pescados. Pero espérense, cálmense aquí. Voy a ir con mi mamá, a lo mejor mi mamá sí se los quiere comprar. Ya saben lo que pasó, ¿no? Voy con mi mamá y le digo, hey, préstame 15 pesos. ¿Qué? Cálmate, préstame 15 pesos, ahorita te los devuelvo. Pero ¿para qué quieres este dinero? Tú dámelos, ahorita te los devuelvo. Bueno, ya me los dio así como, ¿qué ondas con este cuate? Me voy y ya les digo, pues vayan a limpiarlos. Le dije, nos vemos aquí cuando ya estén listos. Pues ya, pero le dije, pero tienen que hacerlo rápido. Yo sabía que tenían 1 hora para estar allá afuera para vender los pescados estos 2 norteamericanos. Bueno, cuando salieron, yo ya tenía los pescados, me estaba doblando así yo solo porque yo estaba solo y volteaba así a ver si no venían los morros y me torcían viendo que le estaba vendiendo los pescados a los norteamericanos por más de lo doble que ellos querían ver, lo vendieron. Pero yo aprendí una cosa, dije, yo no hice nada malo. Ellos pidieron 15 pesos, yo les di sus 15 pesos. A ellos yo les dije que costaban 500 pesos y ellos tuvieron contentos y pagaron sus 500 pesos. Así de que cada quien quedó feliz. Ellos con sus pescados, ellos con sus 15 pesos, yo le devolví a mi mamá sus 15 pesos y yo me quedé con el resto. Ahora sí entramos en materia. Jesús viene en un tiempo donde la mayoría de las personas no lo esperaban. Jesús viene en un momento muy difícil en el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Dios aparece en un momento de la historia sumamente importante porque el pueblo de Israel sufría y esperaba que viniera un líder y los liberara del poder de los romanos. Pero ellos esperaban un hombre que iba a salir, iba a defenderlos, iba a animar a todos los jóvenes para pelear en contra de los romanos y ser libres. Una vez más habían caído bajo el poder de otro pueblo, de un pueblo pagano, porque los romanos tenían obviamente su confianza en dioses falsos. Dios se da cuenta que ese era el momento indicado y nos lo dirá el apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas, que llegado el tiempo Dios de una mujer vino esa promesa que ya había hecho Dios a los profetas desde hacía siglos. Jesús nace en un pesebre, lo sabemos, San José y la Virgen María, estando en Belén, nace Jesús. Y después llega el momento donde Jesús aparece en la historia, más o menos a la edad de 30 años. Sabemos algo de él, su nacimiento cuando se perdió en el templo, pero después de que se perdió en el templo a esos 10, 12 años, ya no se sabe nada. Sabemos que José era carpintero, su padre, y que creció al lado de su familia. No sabemos qué pasó en todos esos años, pero cuando Jesús aparece ahora en la vida pública, a los 30 años, Jesús cree y considera de parte de Dios, su Padre, que era el tiempo. Entonces cuando Jesús comienza a hablar, comienza a comunicar las verdades del reino de los cielos, empieza a atraer la atención de la gente. La gente empieza a escuchar algo diferente
de lo que había escuchado. Y a través del oído, a través del entendimiento, comienza la gente a decir: este hombre tiene algo diferente. Este hombre tiene algo diferente que comunicar. Y entonces la gente empieza a hacerle ruedita, y cada vez son más y más, y llega a haber multitudes de personas. Jesús empieza a atraer la atención de la gente, porque la gente en todo momento tiene muy claro dentro de su corazón la necesidad de acercarse y de recibir algo que el mundo no te puede dar, y es solamente Dios. Dios nos ha creado con un espíritu para que a través de ese espíritu nosotros busquemos a Dios. Y mientras nosotros andamos caminando por este mundo, siempre habrá la necesidad en el fondo de nuestra alma de que podamos encontrarnos con ese Dios. A veces no nos damos cuenta. A veces nos damos cuenta cuando hemos caído en lo más bajo. A veces nos damos cuenta cuando hemos estado enfermos al punto de morir. A veces nos damos cuenta cuando las cosas están mal. Llega un momento de crisis que decimos: ¿dónde está Dios? O necesitaría a Dios. O a veces nos sentimos con tanto miedo porque las cosas van de mal en peor y pensamos: alguien me hizo un daño, algo me hizo una brujería. Y hay tantas cosas que suceden que muchas veces ahí es donde descubrimos: es que necesito a Dios. Pero ¿dónde encuentro a Dios? ¿Cómo encuentro a Dios? Soy católico, voy a la iglesia. ¿Tendré que ir más a la iglesia? ¿Tendré que ir a misa más? ¿Tendré que confesarme con un hombre pecador igual que yo? ¿Para qué voy a ir a confesarme? Y luego vienen todas esas ideas que de alguna forma nos alejan de acercarnos a Dios. Soy católico, pero no creo en la iglesia, no creo en los sacerdotes por todos los escándalos que han pasado. Entonces, ¿qué hacemos? Creamos nuestro propio espacio y decidimos vivir desde ahí, porque yo tengo mis propias creencias, mi propia filosofía, pero muy dentro estamos necesitando algo que llene el vacío. Jesús atrae la atención de tanta gente cuando les habla, por ejemplo, palabras tan sencillas para el pueblo entender. Miren las aves que no trabajan, que no cosechan. No se preocupen de qué van a comer, de qué van a beber, qué van a vestir. Jesús les habla de esta manera. Dice: si las aves no trabajan, mi Padre que está en los cielos las alimenta. Y Jesús habla de su Padre en esta forma, y la gente capta. No estén preocupados de tantas cosas, porque mi Padre sabe lo que necesitan. Y esas palabras vienen a traer esperanza, aliento a aquellos que a veces nos encontramos desesperados por un problema en la vida. Jesús comienza a traer la atención y la gente comienza a pensar: a lo mejor eso es lo que yo necesito. Y empiezan a pensar que solamente es un maestro más. Había muchos maestros en aquel entonces que hablaban de Dios, que conocían las Sagradas Escrituras. Entonces lo que hacían los discípulos de los maestros que enseñaban en aquel entonces, se reconocían discípulos de tal maestro. Había un maestro muy reconocido, Gamaliel. De hecho, que San Pablo, el apóstol San Pablo, estuvo aprendiendo de este maestro. Cuando Jesús comienza a surgir, quizá la gente pensó: otro maestro, pero este maestro es diferente. Llega el momento donde Jesús manifiesta que no solamente era otro maestro, era el Hijo de Dios. Y venía con una misión clara. Su misión no solamente era hablar, no solamente comunicar acerca de las verdades del reino de los cielos. Su razón era que venía a salvar la humanidad. Que ese es otro proyecto que jamás ningún profeta, ningún maestro, obviamente, tenía en misión. Ahora, cuando Jesús atrae a las multitudes, como aquí estamos, hay de diferentes lugares aquí, diferentes familias. Entonces somos diferentes
en muchas cosas, pero tenemos también las mismas necesidades. La necesidad de amar y de ser amados. Tenemos las necesidades para poder sobrevivir, todos las tenemos. Jesús en su tiempo reconoce que la gente tiene diferentes necesidades. Y muchos lo cuestionan, muchos dicen, qué bien, parece que Él es el Hijo de Dios. Pareciera que Él es el Mesías, lo que habían hablado los profetas. Otros dicen, no, es un charlatán. Otro más que habla. Otro más que la gente lo escucha, pero le está lavando el coco. Es otro lavacocos. Entonces, había de diferentes razones por las cuales Jesús era cuestionado. Y dentro de ese espacio, yo quiero decirles, queridos amigos, que la intención de Jesús en aquel entonces y la intención de Jesús hoy es la misma. Para aquellos que creemos que Jesús es Dios, para aquellos católicos bautizados que creemos firmemente en lo que enseña la iglesia y creemos que Jesús resucitó, pues este Jesús que resucitó nos dijo que Él iba a estar siempre con nosotros. O sea, Jesús es el mismo de ayer, hoy y siempre. Él no ha cambiado, aunque no lo podemos ver aquí presente, como lo vieron en Galilea, en otros lugares, en el tiempo que Él anduvo en este mundo. Pero Jesús, siendo Dios, yo voy a estar con ustedes. Hoy Jesús está haciendo lo mismo que hizo hace 2000 años. En el tiempo que Él vivió, vio mucho dolor, mucha tristeza, hasta derramó lágrimas, vio cuántas personas vivían en la oscuridad. Y vivir en la oscuridad no solamente implica no conocer a Dios, pero vivir en la oscuridad es estar sufriendo por cosas que no deberíamos de sufrir, de estar preocupados por cosas que no deberíamos de estar preocupados. Hoy el Santo Padre Francisco nos habla de la alegría del Evangelio. Y la buena noticia que debemos hablar los católicos es la alegría que produce cuando conocemos a Dios. Es la alegría. Dice que el Santo Padre en esta carta apostólica dice que muchos católicos han optado por tener un perfil de Cuaresma sin Pascua. En otras palabras, él está diciendo que el comunicar el Evangelio de Jesucristo es alegría, es esperanza, es gozo para un mundo tan necesitado de Dios, un mundo que vive en la inseguridad, un mundo que vive preocupado de tantas cosas, de las enfermedades, de tantas situaciones. El Evangelio debe de ser una novedad, debe de ser algo que me anima, que me proyecta, que me alegra, que me trae una alegría que va más allá de un momento. Todos buscamos esos espacios en nuestra vida de alegrarnos por un momento. Todos buscamos un momento para sentirnos felices, alegres. Si vamos a ver un partido de fútbol, pues los hombres que nos gusta el deporte, pues nos alegramos, nos emocionamos un rato, especialmente si estamos viendo a nuestro equipo jugar. Pero todo eso va pasando. Llega un momento donde, ¿y ahora qué sigue? Vamos y celebramos algo, nos sentimos contentos, estamos motivados porque vamos a ir a celebrar esto, nos alegramos, pero al ratito, después de ese momento de alegría, de compartir con la familia, con los amigos, se pasó, ¿y ahora qué sigue? El hombre, el ser humano, anda buscando escapes porque si se planta a ver su realidad a veces le da miedo. ¿Y qué va a pasar en el futuro? ¿Y qué va a pasar si me enfermo? ¿Y qué va a pasar con mi familia? ¿Y qué va a pasar en mi trabajo? ¿Y qué va a pasar con esto y lo otro? Y cuando empezamos a meternos en todo este rollo, empezamos a buscar escapes. Y allá afuera el mundo está Satanás está con una charolita ofreciéndoles a todos, mira, si te sientes triste, mira, diviértete con esto, prueba esto, toma esto, haz esto. Entonces todas las cosas se presentan más atractivas cuando tenemos problemas, cuando estamos vacíos. Todo se hace más apetitoso. Cuando alguien tiene hambre,
Vas por la calle y los tacos te saben a manjar, simplemente el olor, digo. Entonces hay mucha gente con esa hambre de Dios, con ese miedo, pero no se da cuenta que la única forma de llenar ese vacío es a través de Jesucristo. Y cuando nosotros no nos damos cuenta de eso, nos metemos en broncas y en situaciones pensando que ahí está mi alegría. Y caemos en el alcohol, caemos en la drogadicción, caemos en el sexo ilícito, caemos en lo otro, en la pornografía, caemos en todas las... Y acabamos viendo un grupo de personas igual que yo, fuera de onda, en otra cosa. Nos rodeamos con gente insatisfecha que están buscando llenar su vacío con cosas que lo están hundiendo cada vez más. Y ese es el camino de muchos hombres, de muchas mujeres, de muchos jóvenes, pero la realidad es que no han prestado atención a lo que su alma, su corazón realmente está pidiendo. Y que no lo van a encontrar ahí, van a pasar 5 años, 10 años, 20 años. Y las personas que han tomado ese camino de darle la espalda a Dios y buscar llenar su vacío de otra forma, van a seguir por ese camino y van a acabar en la muerte. Ese es el fin de aquellos que simplemente han dicho: mira, Jesús, no te metas conmigo, quédate en la iglesia. Para aquellos que van ahí, para aquellos que van a pedir perdón por sus pecados, yo estoy muy tranquilo así, yo sé vivir mi vida, yo vivo la vida a mi manera. Y Jesús, como es buena onda, nos respeta a nosotros. Si tú no quieres nada con Jesús, Jesús te dice: te respeto perfectamente, es tu decisión. Pero ¿qué pasa cuando nosotros aceptamos a Jesús, que es la buena nueva, es el evangelio, la alegría, la novedad? Pues las cosas cambian. El mundo no cambia quizás afuera, pero tu forma de ver el mundo sí cambia. Tu mundo cambia dentro de ti y comienzas a ver las cosas diferente. ¿Por qué? Porque Dios te permite ver aquello que quizás en un momento veías de esta manera, ahora lo ves diferente. Jesucristo cambia. Jesucristo cambia la forma de pensar. Jesucristo cambia nuestra manera de actuar. Pero nuestra manera de actuar no va a cambiar, al menos se cambie nuestra forma de pensar. La Sagrada Escritura nos habla de una ocasión donde el apóstol San Pablo, que había tenido una experiencia de conversión maravillosa. Ustedes saben, San Pablo era un hombre que estaba en contra de Jesús y en contra de todos los discípulos de Jesús. Los buscaba para meterlos a la cárcel. Y San Pablo, yendo a Damasco a buscar a los cristianos para meterlos a la cárcel, San Pablo era un hombre muy preparado en la Biblia, en el Antiguo Testamento. No crean que era un hombre del gobierno solamente, no, era un gran maestro también. Y cuando él supo de Jesús también, él tuvo sus propias ideas. Este cuate está engañando a toda la gente. ¿Por qué lo siguen tantas personas? ¿Por qué hace milagros? Y San Pablo creyó sinceramente que este hombre había engañado a todos. Jesús había muerto y San Pablo, un día buscando a más de esos fanáticos para él, va a Damasco y en el camino aparece una luz y escucha la voz de Jesús. El hombre cae y escucha la voz de Jesús que le dice: a mí me estás buscando. O sea, ¿qué quieres con mis hermanos? Lo que quieres con ellos es conmigo. Y en ese momento San Pablo tiene un cambio de vida. A eso le llamamos metanoia. ¿Han oído la palabra? Nosotros le damos también el nombre a nuestros eventos de metanoia, porque es una palabra griega que significa un cambio de pensar. Es un cambio de vida. Y eso solamente lo produce Dios. San Pablo tuvo un cambio de pensamiento. San Pablo desde ese momento se convierte en lo contrario. Ahora, después de seguir a los cristianos, se convierte en un cristiano, en un apóstol.
que cuidado, quizá la mitad del Nuevo Testamento lo escribió él en sus cartas. Incansable el hombre, está dispuesto a dar su vida, a hacer todo lo que sea por hablar de Cristo, de la novedad, porque había encontrado al Señor. Y en una de esas, el apóstol San Pablo cae en la cárcel. Y está con él un compañero que se llama Silas. Diríamos en Tijuana, los metieron al bote. Y estaban ahí en la cárcel. Estaban en un lugar muy feo. Y estando en la cárcel, San Pablo, un hombre de Dios, que aquí nos enseña cómo puede ser un cristiano optimista en medio del dolor. Estaba en la cárcel, pero no estaba en la cárcel porque mató a alguien. Estaba en la cárcel por hablar de Dios, por hablar de Cristo. Y estando en la cárcel estaban ahí todos. En la ley de los romanos, el guardia que cuidaba una celda, si un reo se salía, automáticamente lo tenían que matar al guardia. Esa era la regla establecida en los romanos. Pues sucede algo maravilloso, y ahorita lo voy a leer. Estando ahí dentro de la cárcel, en vez del apóstol Pablo estar llorando y decir: Dios, ¿dónde estás? Yo que creo en ti, yo que hablo de ti. Hoy a veces nos pasa lo mismo. Tenemos un problema. Yo voy a la iglesia y si ahora estoy yendo más a la iglesia, estoy siendo mejor y me están pasando cosas peores. Y volteamos y decimos: Dios, pues ¿qué ondas? ¿No dices que si uno se acerca a ti uno va a ir bien? No siempre es eso, pero lo que no cambia es de que cuando tú sigues a Dios, cuando tú crees en Jesús, Él va a estar contigo, donde quiera que estés. Este momento del apóstol Pablo y Silas están en la cárcel. Y opta el apóstol Pablo, en vez de estar llorando, empieza a cantar alabanza, así como nos tenía aquí Guillermo, ¿verdad? Levanta tus manos y alaba a Dios. Y empezaron a alabar a Dios, empezaron a hacer escándalo, diríamos, para otros. Pero ellos estaban adorando a Dios. Y esto es lo que sucedió mientras esto estaba sucediendo dentro de la cárcel. En el capítulo 16 del Hechos de los Apóstoles, del versículo 25, escuchemos lo que sucedió. Pero a eso de la medianoche, mientras Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los otros presos estaban escuchando, vino de repente un temblor tan fuerte que sacudió los cimientos de la cárcel. En el mismo momento se abrieron todas las puertas y a todos los presos se les soltaron las cadenas. Cuando el carcelero despertó y vio que las puertas en la cárcel estaban abiertas, sacó su espada para matarse, pues pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo gritó: no te hagas ningún daño, porque todos estamos aquí. Entonces el carcelero pidió una luz y entró corriendo y temblando de miedo, se echó a los pies de Pablo y Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu familia. Palabra de Dios. El apóstol Pablo y Silas, ¿qué estaban haciendo en medio del dolor? Estaban diciendo: ay, Señor. ¿Qué estaban haciendo? Pero no nomás estaban orando, también estaban ¿qué? Alabando a Dios, estaban cantándole himnos. Eso hay que hacer a veces, en vez de llorar. No a veces, yo creo que sería lo que debemos hacer. Cuando tenemos problemas, hay que creer en el poder de Dios. ¿Qué hizo Dios? Se rompieron las ¿qué? Miren, hermanos, aquellos que tenemos familia, aquellos que somos padres de familia, aquellos que son hijos e hijas, quiérelo o no, tu familia es lo más importante. Y cuando un miembro de tu familia está sufriendo, tú sufres. Especialmente
de aquellos más cercanos a ti, ya sea papá, mamá, tus hijos. Cuando alguien de la familia sufre, sufrimos todos. Todos tenemos el deseo de que nuestra familia sea feliz. Pero hay que ser sinceros, no basta solamente tener buenos deseos. No solamente basta soñar tener una bonita familia. Hay que hacer algo para que se convierta en una realidad, que nosotros vivamos la experiencia de Dios y para que Dios nos abrace como familia, nos bendiga y nos permita ver todas las cosas bellas que Él tiene para nosotros. Pero mientras en la familia no se reconozca a Dios, mientras el hombre de la casa no reconozca a Dios, para mí me indica, yo como padre de familia, como esposo, si yo no le muestro a mis hijos que hay una autoridad superior a la mía y que mis hijos reconozcan que su padre confía en Dios, será muy difícil que yo pueda esperar resultados de mis hijos. Porque lo contrario le estoy diciendo, ustedes crean en ustedes mismos y no crean en Dios. Aunque yo diga creer en Dios, pero si no lo vivo, ellos no lo van a ver. Padres de familia, esté en nosotros sembrar en nuestros hijos la fe, pero la tienen que ver. Yo no le puedo decir a mi hijo, cree en Dios, cuando llegue el domingo y me paso 3 horas viendo deportes, pero no me atrevo a ir a la iglesia 1 hora para estar con el Señor, para recibir su cuerpo. Es ilógico, el niño, el adolescente, mi papá cree en él y cree en sus cuates y cree en el deporte, ese es su mundo, ese es su Dios. Estar con sus compas tomándose una chela, ese es su mundo, ese es su Dios. Los hijos todo lo captan. Pero si mis hijos descubren que su padre tiene una relación con Jesús, con Dios, y está comprometido con Dios y se preocupa por los que sufren, entonces le estamos ya marcando el camino a nuestros hijos. Un camino de bien, un camino de esperanza y de fe. El apóstol Pablo estaba solamente manifestando su fe ante todos los demás presos. Ni siquiera le estaba diciendo conviértanse ustedes. Él estaba orando con Silas, estaban alabando a Dios y se rompieron las cadenas. Hoy en este día se tienen que romper muchas cadenas de miedo, de vicios. Hoy se tienen que romper esas cadenas de pecado, de rencor, de odio, de sentimientos que no son buenos. Hoy se tienen que romper. ¿Por qué? Porque estamos aquí y este lugar se convierte en un lugar de oración, un lugar donde tenemos la oportunidad de encontrarnos con nosotros mismos, encontrarnos con Dios, ver lo que hay aquí adentro y saber que Dios nos perdona. Esa es la buena noticia. Lo que hayas hecho, por más mal que haya sido, Dios lo sabe. Y Jesús murió en una cruz para perdonar nuestros pecados, para darnos la oportunidad de levantarnos y darnos la vida y la vida eterna. Se rompieron las cadenas. ¿Qué hizo el carcelero? ¿Se asustó? ¿Qué iba a hacer el carcelero, el que estaba cuidando? ¿Por qué se iba a matar? Porque dijo, antes de que me maten, me mato yo. Se dio cuenta que cimbró aquel lugar, se dio cuenta, escuchó el ruido de las cadenas, se fueron todos, estaba oscuro y dijo, se han de haber ido todos, ¿qué hago? Voy a quitar la vida. Y estaba listo, yo creo, con la espada, cuando el apóstol Pablo dice, momento, le gritó, dijo, no te hagas nada, ninguno nos hemos ido. Sí, ya no tenemos las cadenas y pudiésemos haber salido, pero mira, aquí estamos todos. No te hagas daño, cuate. Le impresionó eso a este carcelero, de tal manera que le impactó, no solamente que se dio cuenta que había un poder sobrenatural, pero se dio cuenta que estos dos hombres tenían algo diferente de otros hombres que él había conocido. Y se doblega entre ellos y les dice, ¿qué debo hacer? Ese ¿qué debo hacer? Es la pregunta que yo me hice hace muchos años.
¿qué hago en esta vida? ¿A dónde voy? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero lograr? Me fui a Estados Unidos pensando, como muchos, allá está mi futuro. Hablo inglés desde niño. Voy a estudiar, voy a ir a la universidad. Quiero ser alguien en la vida. ¡Qué bien! Buenos deseos, así debemos de ser. Luchar por algún sueño, alguna carrera. Pero ya estando en Estados Unidos, ya estando en la universidad, ya estando trabajando, yo decía, ¿y me falta algo más? ¿Qué debo hacer para alcanzar la plena felicidad? Y alcanzaba una cosa y ya tengo el carro perfectamente, ya traía mi carro, después ya tenía mis 2 carros, pero me falta algo más. Después ya tenía una casa, qué bien, económicamente me está yendo bien. Iba adquiriendo mejores posiciones en la empresa, me iba mejor. Llegué a ser presidente de una empresa grande, muchos trabajadores norteamericanos, y Noel, el que hacía tranzas en San Felipe, ahora el presidente de una empresa, y me iba mejor, económicamente, muy bien, mis hijos en la escuela, todo bien, pero me falta algo me falta. ¿Qué será? Me alegraba en los deportes un poco, jugaba fútbol, me alegraba un poco, pero algo me falta. Y ahí vamos en esa búsqueda. Este hombre, esa pregunta que hace, ¿qué debo hacer? Es una pregunta que todos tenemos. Es una pregunta muy íntima. ¿Qué debo de hacer para ser plenamente feliz? Y te vas buscando por todos lados a ver qué es lo que va a hacer eso. Se convierte como en un misterio. Yo les decía ayer a las mujeres, decían, y cuando encuentre ese hombre que me haga feliz, cuando encuentre esa mujer, o cómo voy a salir de esta situación donde yo estoy ya aquí. Y venimos preguntándonos qué debo de hacer. Este hombre hace esa gran pregunta, pero dice, no solamente piensa en él, el carcelero, dice, ¿qué debo de hacer yo para alcanzar la salvación? También estaba pensando en su familia, porque el apóstol Pablo le dice, le da la respuesta. ¿Sabes qué tienes que hacer, cuate? Y le dice así de sencillo, no tienes que leer toda la Biblia, que es bueno leerla. Yo la he leído varias veces y me encanta porque Dios me habla a través de la palabra. De hecho, que yo me convertí leyendo la palabra de Dios. Y ¿saben? Le dice, cree en el Señor Jesucristo y se salvarán tú y tu familia. Wow. Este hombre recibió la respuesta de su vida. Así de sencillo. En unos segundos le dijo, lo que tú buscas, amigo, y lo que necesitas está aquí. Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. ¿Tu familia es importante? Claro. Pues imagínate, Dios te ofrece la oferta de tu vida, te quiere salvar a ti, te tiene que rescatar de todo aquello que aparentemente te da felicidad, pero no te la da. Te da un poco de satisfacción, sí. Tener un buen estado económico, qué bien, para aquellos que lo tienen, nos da tranquilidad, pero eso no es lo todo. Hay gente que tiene todo, pero sigue con un gran vacío en su corazón. Hay gente que es tan pobre que lo único que tiene es lo material, es el dinero. Y hay gente pobre materialmente, pero riquísima porque tiene a Cristo en su corazón. Y un día me dijo un empresario, Noel, pero hay otros que tenemos dinero y somos generosos y tenemos las dos partes. Tenemos lo material, pero tenemos a Cristo también en nuestro corazón. Y qué bien que haya muchos hombres y mujeres generosos, pero que le dan su lugar a Dios y a los demás, a los pobres especialmente. Vamos a hacer
un trato. Yo no quiero hacer el trato con ustedes, pero les propongo un trato que ustedes hagan con Dios. Yo lo hice hace más de 20 años. Cuando me topé con la realidad que todo lo tenía, pero me faltaba lo más importante. Yo crecí siendo un niño de madre soltera, pensando que lo que no tuve de niño lo tenía que conquistar, porque viviendo en la vecindad ahí en Tijuana, yo decía, los ricos viven muy bien y nosotros vivimos al día. El hecho de que había nacido en una casa de cartón y ahí mi madre, con ayuda de la partera, pues ahí se da mi inicio de vida. Yo decía, voy a probarle a la gente que si alguien lucha, se esfuerza, trabaja, eso va a ser feliz. Y como les decía hace un momento, logré las cosas que muchos dicen, ese es el éxito. Tuve carros y carros y carros y carros, pensando pues también, todo eso era lo que podía llenarme. Pero llegué a este punto de este hombre. Y de frente a Dios dije, ¿qué debo de hacer? Esto no me llena. Y descubro a través de la lectura de la palabra de Dios. De hecho, que un amigo mío se había hecho cristiano, no católico, y me decía, vente a mi iglesia, y decía, no, oye, cuate, pues no conozco la mía para conocer otra. Pero eso me provocó como católico a querer conocer la fe mía. Nunca fui a su iglesia, nunca fui a recibir una enseñanza en ningún otro lugar, pero dije, si soy católico debo conocer por qué soy católico, pero no más quiero ser un católico que va a la iglesia, se siente, escucha y se va. Quiero saber quién es este Jesús. Y la palabra de Dios, Jesús empezó a hablar a mi corazón. Llegué al punto donde sí, yo me decía, ¿qué debo de hacer? Y Dios empezó a marcar el camino de lo que tenía que hacer. El trato que te propongo fue el trato que a mí me ayudó. En un momento tuve que hacer la decisión más importante de mi vida. Y la decisión más importante de mi vida era poner a Dios en primer lugar, por encima de mí, por encima de mis sueños, por encima de mi familia, por encima de mis hijos, por encima de mi madre, por encima de todo. Y para eso se ocupa tener mucha fe y mucho valor, porque no queremos desprendernos de esas cosas y de esas personas. No queremos poner a algo abajo cuando lo queremos poner arriba. Eso no quiere decir que no amemos a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros padres. No, lo que significa es, el primer mandamiento dice, amarás a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Eso lo aprendimos cuando fuimos aprendiendo el catecismo antes de hacer la primera comunión. Amar a Dios por sobre todas las... Eso no lo hacía yo, y muchos católicos no lo hacen. Es primero todo lo demás, y si me queda una hora para el domingo ir a misa, voy. Esos son los que van el domingo, imagínense los que no van. Entonces Dios no está en ese lugar. Y tomé la decisión de hacer que Jesús y que Dios estuvieran en el primer lugar en mi vida. Y cuando lo hice, mi vida cambió. Dio un giro. Apenas Sara y yo teníamos pocos años de casados. Yo también me preguntaba, ¿qué padre voy a ser? ¿Cómo van a salir mis hijos? No tengo un modelo de padre, no tengo un modelo de familia, vengo de una familia disfuncional. ¿Cómo voy a ser un buen padre si nunca miré cómo un padre trata a sus hijos? Tenía miedo, pero cuando tomé la decisión, todo cambió. Esa decisión ha sido la mejor decisión de mi vida. Hoy le sirvo a Dios, todavía trabajo. Yo no recibo, el otro día me mandaron por Facebook a alguien decir, ¿cuáles son sus honorarios, Noel, para venir a nuestra diócesis en tal estado? El obispo nos mandó preguntarle cuánto usted cobra para venir. Nomás para que ustedes saben, es un secreto, no se crean.
La verdad, yo no cobro nunca por ir a ningún lugar. O sea, mi trabajo es voluntario. No dependo. Muchas personas piensan que esto es todo lo que hago. No. El lunes o martes vuelvo a mi trabajito haciendo lentes. Yo tengo 2 trabajos muy fundamentales. Le ayudo a la gente a ver mejor, porque trabajo en una óptica, una empresa de hacer lentes para que la gente vea mejor. Y también trabajo predicando el evangelio que hace que la gente vea espiritualmente mejor. Entonces, tengo la mejor profesión y estoy muy contento. Entonces, con esto les puedo decir por qué estoy aquí, por qué les estoy hablando. ¿Y quién es el sembrador? Pues Dios me permitió que un grupo de personas dijeran: usted, Noel, sabe llegar a la gente, ¿por qué no le habla a más gente? ¿Por qué no sabe? Tengo un programa de televisión, un programa de radio, pues si ustedes colaboramos juntos y lo pagamos, pues yo hablo. Y así fue creciendo lo que es ahora el Sembrador. Y yo lo que he querido siempre es, aprendí de mi director espiritual que se fue con el Señor hace un tiempo, un hombre humilde, y él me decía: Noel, cuando hagas algo, haz algo donde no hagas diferencia, sé un católico para todos. Y esa fue mi decisión. Y dije: yo quiero hablar de Cristo, eso es solamente lo que quiero hacer. Quiero hablar de esta experiencia del amor de Dios que me transformó y que le dio un nuevo sentir a mi vida. Para concluir este momento, yo les invito a que hagan lo que hizo este hombre. Tomó la decisión, sí, de seguro que tomó la decisión de acercarse a Jesucristo y creer en Él como Pablo se lo recomendó. Ese es el trato que te propongo. Pon a Dios hoy y yo te aseguro que tu vida será muy diferente. No solamente que Dios promete estar contigo en las buenas y en las malas, pero ¿saben la alegría del evangelio que es? Es saber que ni la muerte podrá separarte de la herencia que Dios tiene para ti en el reino de los cielos. Nada. Esto nadie te lo puede quitar. Jesús le dice a Marta y María cuando fue a visitar a estas amigas de Jesús. Le dice a María, a Marta: Marta, lo que ha elegido María, nadie se lo puede quitar. Cuando has elegido a Cristo, habrá cosas que te pueden quitar. Puede ser que entren a tu casa los ladrones y te roben. Puede ser que alguien te haga algún fraude. Puede suceder, a todos nos puede suceder. Pero hay una cosa que a nadie le pueden quitar, y es cuando tú eliges a Dios y a Jesús ser el centro de tu vida. Nadie te lo puede quitar. Solamente que tú dejes que el enemigo te aparte de Dios. Pero si tú no quieres y si tú tienes fe, eso nadie te lo puede quitar, porque el mismo Dios está contigo. Jesús está contigo. Jesús te promete estar contigo todos los días de tu vida. Así es de que, mis queridos amigos, el camino puede ser difícil, pero no imposible para aquellos que han puesto su confianza en Cristo Jesús. Y vamos a pedirle al Señor hoy, este día, de que haya hombres valientes, que haya hombres y mujeres valientes que le dicen al Señor: aquí está mi vida. Y para aquellos jóvenes que están aquí, qué mejor forma, aquellos adolescentes que están aquí, no busquen a Dios mañana, no busquen a Dios quizás cuando estén en una necesidad grande, búsquenlo hoy, para que sepan elegir con quién van a compartir su vida. Si es que es su vocación el matrimonio, pero también puede ser su vocación a una vida consagrada. Pero hoy es el tiempo de recibir, porque de esa manera ustedes saben hacia dónde van. Muchos jóvenes no saben ni qué ondas. O sea, vamos al antro, órale pues, vamos. Y se acaba el antro y se acaba acá. ¿Y ahora qué ondas? ¿Qué sigue?
Andan buscando a Dios, pero en lugares diferentes. Andan buscando la verdadera felicidad, se entiende. Pero después de ahí, ¿qué onda? Nada. Jóvenes, acérquense ahora a Dios. Este es el tiempo. Y sabes, cuando tú tienes un cambio, te voy a decir una cosa: los demás se darán cuenta y te comenzarán a dar carrilla. Órale, ¿qué ondas con este? Ya le lavaron el coco. ¿Qué ondas que nos quiere invitar a la iglesia? Órale, ya empiezan a darte carrilla. Pero has optado por la mejor decisión. Esa decisión te llevará a estar con Jesús un día para la eternidad, y tu vida será salvada, porque a eso vino Jesús, a salvarte y a salvar a tu familia.